Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Y esta vez tengo el gusto, el placer de conversar, de charlar con Regina Reyes Heroles, quien es autora del libro Vivir como reina y gastar como plebeya. ¿Cómo estás, Regina? Encantada de que me hayas invitado a este espacio, muy agradecida y feliz de compartir experiencias. Es correcto, sí. Alguna vez Steve Jobs dijo que la persona más poderosa del mundo es el narrador, ¿no? Y él decía, es lo que te pasa y lo que te sucede, cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Y me parece que en este proceso de inmersión digital, que era lo que ahorita charlábamos, esto de construir una narrativa ha sido muy importante para transmitir y en nuestro caso, pues lo que tiene que ver con la educación financiera. Pero yo antes de irme sumergiendo también contigo en todo esto, te quiero preguntar algo y séme bien honesta, Regina. ¿Se puede vivir como reina y gastar como plebeya? Sí, sí se puede vivir como reina y gastar como plebeya. Es una cuestión de mucho orden, mucha disciplina, mucho trabajo y sobre todo de saber qué quieres. Ahorita que decías de saber qué quieres, tú estudiaste algo que tiene muy poco que ver con finanzas, ¿no? Tú estudiaste en la Ibero literatura latinoamericana, ¿es correcto? Eh, Correcto. ¿Y en qué momento Regina supo qué quería en la vida, ¿no? Porque un poco se contrapuntea la literatura y el tema de los números, ¿no? El Pues financiero, no, pues no, sí porque lee, yo ¿no? quería Pero, escribir, entonces ajá, quería escribir, solo no sabía sobre qué. Entonces, estudiar literatura justo me dio muchísima disciplina y muchísimo método, muchísima capacidad crítica para leer textos, para entender los textos y analítica. Entonces, o sea, si uno puede sentarse y leer todo lo que había que leer para llegar al día siguiente y metódicamente hacerlo y estructurar textos de regreso, creo que eso me dio esta parte de disciplina y sabía, como te digo, que quería estudiar, no, digo que, perdón, que quería escribir, no sabía sobre qué quería escribir. Y después, en realidad, llegué a la parte de negocios y finanzas un poco por error o porque tomé una izquierda en vez de una derecha, como dicen todos en la vida, y fue el único trabajo en el que me pagaban, era si escribía sobre negocios, porque si quería escribir sobre eventos culturales no me querían pagar, ¿no? En mi primer trabajo. Entonces, siempre he creído que no hay que regalar trabajo, que el tiempo y que el trabajo valen. Entonces opté por mejor trabajar en el lugar en donde me ofrecían un ingreso en ese primer trabajo, ¿no? Y de ahí se abrió esta puerta de un mundo financiero económico que justo todo mundo decía que no tenía nada que ver conmigo porque yo había estudiado literatura y que en realidad es mucho más fácil entender un reporte de una empresa trimestral que realmente sentarte a leer un magnífico libro y entenderlo a fondo y hacer una gran lectura. O sea, creo que los números son mucho más sencillos. alguna vez leí a un comentario de, creo que era Mario Vargas Llosa, y él decía que el escritor nació escritor y se va a morir escritor, y que en ese inter de su vida podía dedicarse a otras cosas, y tenía que ver con monetarizar pues la vida, ¿no? No vivimos de que la gente simplemente lea, ¿no? Y él decía, pero no importa qué te dediques, el escritor siempre va a ser escritor, y me parece que ahorita reflexionando esto contigo, estamos más o menos en el mismo camino. Yo te comparto que yo desde muy chiquito, yo también quería escribir y me veía sin saber exactamente qué hace alguien que escribe, un poco como a lo mejor en las películas, ¿no? En las series, a mí me transmitía el escritor con una Remington arriba de su escritorio. A ver, para los muchachos que no saben qué es una Remington, ¿sí? Sus papás aprendieron a escribir en una máquina de escribir muy grandota, eran máquinas mecánicas,
se te caían en un pie, era un arma blanca, te podían romper Perdías cualquier un hueso, dedo, seguro. pues sí, o una Olivetti, ¿no? Ya después a lo mejor un poco más para acá, pero bueno, sí, eran mundos diferentes. Regina, ahorita hablando de Vargas Llosa, el boom latinoamericano a mí me mostró una realidad de una disparidad de mundos en América Latina. Esa disparidad muchas veces tenía que ver con dinero, ¿no? Y podemos reflexionar en otro episodio, será un 1, 2.0, ya enfocado estrictamente a literatura, que, que la América que descubrimos tú y yo a través de la literatura era una América muy bipolar, ¿no? En donde estaban los ricos muy ricos y los pobres eran generalmente muy pobres, ¿no? Y en esa soledad de más de 100 años, diría el Gabo, ¿no? Aprendimos que la gestión patrimonial era algo que no venía en los libros, ¿no? Se hablaba de otras cosas. ¿Cómo descubriste tú este talento que hoy transmites de gestionar tu patrimonio, tu dinero, tu tiempo, tus recursos, tu profesión y aprenderlo a transmitir? ¿Fue un momento de tu vida? ¿Fue una persona? ¿Leíste algo que le diera un cambio a esta vida, a tu vida? A ver, creo que justo hablas de un tema súper importante primero, que es dentro de la literatura, sobre todo latinoamericana, hay un reflejo real de esa desigualdad que seguimos palpando y que seguimos viendo y por la cual trabajamos todos los días, ¿no? Esa desigualdad mucho es porque pues no nos enseñaron a hacer las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, es un tema de educación y en el tema de la educación financiera, cuando nunca te enseñan a hacer un presupuesto, pues no tienes por qué saber hacer uno. Si no sabes cómo, ya ahora como dices, a los jóvenes tampoco van a entender esto, ¿verdad? Pero si no sabías cómo llenar un cheque hace 30 años, pues llegabas al banco y tenías que romper 30 cheques antes de poder lograr uno, ¿no? Nadie te decía cómo se escribían ni siquiera los números, ¿no? O sea, esto de escribir 2254 no es tan fácil, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera yo caí en esta parte del periodismo financiero y de negocios porque quería un trabajo pagado, porque estaba buscando lograr un ahorro para irme a estudiar periodismo, en una maestría, y entonces pues eso había que pagarlo y había que pagarlo de alguna manera. Y mientras buscaba las becas y los financiamientos para irme, entonces tomé el trabajo que me pagaba. Y ese primer acercamiento un poco a los negocios y a las finanzas fue para mí ese momento quizá, ¿no? Como dices tú, en el que me di cuenta del manejo patrimonial, porque tenía yo que explicar las historias o contar las historias de empresas, ¿no? En esta revista de negocios en la que trabajé. Y me hacían leer los reportes trimestrales y cuánto habían ganado y cuánto habían perdido y por qué habían perdido. Entonces me di cuenta que una manera en la que yo podía leer estos reportes financieros era tratar de empatarlos con lo que yo hacía, ¿no? O sea, cómo es que sacaba, cómo metía dinero, cómo estaba ahorrando, cómo iba a pedir un financiamiento, y traté de hacer esos paralelismos para entender algo pues, que no me habían enseñado a hacer. Tuve la oportunidad de que en ese primer trabajo me permitieran tomar un curso que daba la Bolsa Mexicana de Valores para periodistas. Y fue así un poco como, digamos, me capacitaron en el trabajo para poder hacer el trabajo que me habían contratado para hacer. Eso y una serie de personas que me mandaban a entrevistar a economistas como tú, que sí sabían hablar del tema y me explicaban las cosas de una forma muy sencilla, me tenían paciencia. Eh, Creo que vivíamos en un mundo donde no éramos tan ávidos de la inmediatez, ¿no? Entonces, las entrevistas tendían a ser más largas, podías repreguntar, no había este rollo de había que tener la nota en 3 segundos, o sea, teníamos tiempo para investigar, para escribir, para pedir una segunda entrevista. Imagínate, ahora quién hace eso, nadie pide una segunda entrevista, para hacer grandes reportajes, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en ese momento, suena como la prehistoria y no fue hace tanto, te lo juro.
Pero bueno, en esos momentos fue que fui encontrando en el mundo de los negocios estos paralelismos con mi presupuesto personal, un presupuesto que estaba yo haciendo por una necesidad con una meta muy específica, que era quiero irme a estudiar una maestría de periodismo, ¿no? Entonces tenía que juntar X cantidad de dinero, tenía X tiempo para lograrlo, y X número de recursos para hacerlo. Entonces, de alguna manera fue armar pues un presupuesto basado en esta meta inicial y luego me ayudó la información que fui recopilando, viendo cómo funcionaban las empresas. Eh, la mayoría de los mexicanos hemos descubierto el manejo de nuestras finanzas de una forma muy empírica. Ha sido novedoso, de Autodidacta. hecho. Sí. Así es un proceso nuevo en el mexicano y esto tiene que ver un poquito con nuestra historia reciente también, ¿no? A ti, a mí, y si por ahí la gente un poquito mayor a nosotros está escuchando o viendo este podcast, pues entiende muy bien que somos tal vez la primera generación, Regina, de adultos que ya no una, vivir una crisis, vivir sumergido dentro de una crisis. ¿No? Todavía nuestros papás en los 80s, tal vez hasta mediados de los 90s, vivieron estas espirales inflacionarias, crisis devaluatorias, tópicos que los tragó la cultura popular, la deuda externa era la deuda eterna, eh, y esto pues conlleva que tuviéramos que haber aprendido a manejar nuestro dinero, porque en un entorno en donde tú hoy comprabas algo y mañana eso costaba 1 o 2% más caro, ¿no? Espirales inflacionarias que Sí. hoy suenan irreales. Hoy nos preocupa, Regina, ¿no? Escuchar. Y es que la inflación, dicen por ahí los economistas. ¿Por qué? Porque la inflación el año pasado tocó niveles del 10%. A ver, hace 25, 30 años en un año teníamos inflaciones de más de un 100%, eran 3 cifras. En ese entorno era muy complicado hablar de ahorro, pues, porque a nadie no había un incentivo para ahorrar, tenías que consumir hoy, porque si ahorrabas para comprar mañana, pues Ya no no te te iba a alcanzar, alcanzaba. ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Entonces no había estos alicientes que hoy sí tenemos. Esta forma empírica en la que hemos aprendido sobre finanzas, además ha sido muy rápida, ¿no lo crees? Esto tiene que ver mucho con las redes sociales. Y ahí, además de que hay un aliciente para la gente, quien forma como tú, ¿no? Que se dedica de forma profesional a gestionar contenido bien estructurado, bien investigado, pero del otro lado, Regina, hay una moneda completamente diferente, que es la personita que hizo un video de 20 segundos, de 30 segundos, y que te está aportando contenido de calidad dudosa, que te quiere, más que enseñar, mitifica, ¿no? Las inversiones, el ahorro, el endeudamiento, ¿no? ¿Qué opinas de esto que está pasando en el mundo? Ahorita tú lo dijiste bien, ¿eh? Este tema de inmediatez, todo lo queremos rápido y fácil. ¿Qué opinas de esto? A ver, creo que este es un tema en el que podríamos echarnos un episodio entero, pero creo que lo más importante es que la responsabilidad final es de quien tiene el dinero. O sea, el dinero es mío, yo lo trabajé, yo voy a tomar la decisión de dónde lo voy a poner. Si yo se lo doy a un buen asesor financiero, me va a ir súper y establezco una buena estrategia de inversión con este asesor, me puede ir muy bien. Si decido hacerlo, como en mi caso, ¿no? Autodidacta un poco porque voy leyendo y voy aprendiendo y además lo que hago es experimentar, entonces tengo muchos lugares en donde invierto el dinero porque estoy probando, ¿no? Productos, a ver cómo funcionan y de qué van y cómo, qué me gusta y qué no y por qué. Esa es otra manera de hacerlo. Y después, al final, está esta responsabilidad, te digo, del usuario final. ¿No? Vivimos en la inmediatez, tenemos que saber que el dinero nos costó mucho trabajo juntarlo. Entonces, ¿por qué creería yo que en un video de 3 minutos voy a aprender todo lo que necesito saber para hacer una buena inversión? Eh, Quizá es esta parte de que hemos dejado de cuestionar al de enfrente. O sea, ¿por qué me está diciendo su grandísimo secreto para hacerme millonario en 3 minutos sin cobrarme un peso? ¿Por qué hemos perdido
pues esas ganas de decir, de hacer esas preguntas, ¿no? ¿Por qué me están dando estos secretos? ¿Por qué parece tan sencillo? No sé en dónde, digamos, es una línea muy delgada entre el creador de contenidos y el del otro lado, ¿no? Y creo que hoy estamos en un momento en el que el usuario final tiene que ser muy inteligente como consumidor, tiene que ser muy cuestionador, o sea, hay que cuestionar todos esos contenidos con los que nos enfrentamos y tenemos que pensar que si estamos hablando de dinero, o sea, si ya la persona que nos está dando el contenido no tiene escrúpulos y nos está vendiendo lo que sea bajo una receta para ellos ganar dinero, ese es problema de ellos, ¿no? Pero nosotros como usuarios tenemos que ser suficientemente inteligentes para cuestionar y entonces buscar el contenido que uno refleje mis necesidades, con el que yo me entienda, en quien confíe, que venga con buenas fuentes, que yo pueda revisar que lo que está diciendo está basado en por lo menos, ¿no? 2 o 3 opciones. O sea, por eso te digo que al final es una línea delgada porque pasa lo mismo con estos datos de que pues nunca comparamos productos financieros en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces llega alguien, te ofrece una tarjeta de crédito y tú dices, yay, bien, me están ofreciendo una tarjeta de crédito, la voy a tomar. Y nunca haces la tarea de voltear y decir, bueno, ¿y por qué me están ofreciendo esta tarjeta? ¿Y es la mejor para mí? ¿O debería de irme con la que está pintada de rosa o con la que está pintada de naranja o con la que está pintada de verde? Eh, Me parece que en un contexto como en el que estamos, y es mucho pedir lo que estoy diciendo, pero mucho de la responsabilidad está en nosotros como usuarios finales, y sí hay que empezar a dividir en las redes sociales cuál es el contenido con el que nos queremos quedar porque realmente es de valor y tiene pues digo, información que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Sí, en materia de dinero es bueno confiar, pero es más bueno desconfiar, ¿no? El ejercicio de unas finanzas saludables de cualquier agente económico, un individuo, una familia, una empresa, un gobierno, es un ejercicio de autoconocimiento. Y yo noto, Regina, que el mexicano, en términos generales, tiene un muy escaso autoconocimiento financiero. Ahorita hablabas de la importancia de preguntar, pero también no nos preguntamos a nosotros, ¿no? ¿Quién es Edgar Arenas en materia financiera? A ver, Edgar Arenas es una persona de 45 años, económicamente activa, que quiere jubilarse a los 65 años, con un hijo estudiando en la universidad, con un pequeñito estudiando la primaria. Ok, en ese contexto, en ese entorno, ¿qué es lo que Edgar Arenas necesita? Edgar Arenas necesita endeudarse para comprar una casa, para vivir de forma tranquila. Edgar Arenas debería de estar pensando en una inversión de largo plazo para su jubilación. Tal vez debería de estar pensando en ahorrar e invertir para la educación del hijo pequeño. Pero estas preguntas, Regina, te quiero compartir que yo dedicándome en un par de décadas a la parte comercial en el mercado de valores mexicano, la gente no se las hace. La gente no se conoce y en consecuencia, cuando la gente decide utilizar algún activo de inversión, acaba teniendo malas experiencias, ¿no? Y es que lo más peligroso, y apelo a Warren Buffett, de invertir, decía él, es invertir en lo que no conoces. Y generalmente la gente, primero, no es que no conozca el activo, es que no se conoce ni siquiera ella misma. No sé, ¿tú qué opinas? No, creo que tienes razón y de nuevo recae todo en el usuario final y eso es duro, ¿no? Es duro decir, ay, Y tú es tienes que aceptar una culpa. aceptarlo, ¿no? Pero tienes razón, creo que necesitamos conocernos a nosotros, saber qué queremos, y también saber cómo reaccionamos, porque a veces se nos olvida eso, o sea, la receta del vecino o de la vecina para cómo ellos hicieron su gran fondo de pensión, ¿no? O cómo a ellos les funcionó, a lo mejor no nos funciona a nosotros, porque resulta con que, y esto, ¿no? O sea, Regina es una persona que le cuesta mucho trabajo irse a dormir si ve en las noticias que hubo un martes negro en las bolsas y entonces duermo muy estresada y el riesgo me genera no solo no dormir, sino que me genera estrés y además al día siguiente pues tengo que tomarme algo para las agruras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que
conocernos incluso en eso. O sea, hay inversiones que pueden ser fantásticas para alguien que aguanta emocionalmente y en el estómago y en la cabeza tomar esos riesgos. Y cuando no sabes a ti qué te pasa cuando llega tu estado, si tú no puedes, por ejemplo, dejar de ver tus estados de cuenta y todo el tiempo estás abriéndolos, pues a lo mejor necesitas invertir de una manera distinta o necesitas encontrar una estrategia que sea la correcta para ti. Y tienes razón, no nos preguntamos, ¿yo quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me siento con el dinero? ¿Qué me hace sentir? ¿En dónde me duele cuando no lo tengo? ¿En dónde me tranquiliza? ¿Por qué me genera tranquilidad? Y alrededor de mí estoy rodeada de, ¿no? ¿Qué otras personalidades financieras tengo alrededor de mí para ver con quién estoy haciendo equipo en ese sentido y cómo lo podemos hacer mejor en conjunto si nos conocemos? Pero es muy difícil hacer esas preguntas al de juntos si tú no te has hecho primero esas preguntas a ti, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué nos duele tanto hacer las preguntas? Quizá porque, pues, pues porque nos duele saber a veces quiénes somos y cómo somos, ¿no? Y no es tan fácil, no sé, ahí tú sabrás mejor qué pasa cuando llegas con alguien que se siente y te dice, Edgar, dame la receta para hacerme rico con estos 3 pesos que tengo, quiero multiplicarlos por 100 en 3 semanas, ¿no? Yo vi que le hiciste algo increíble a mi vecino, ¿por qué no me armas la misma estrategia? Y perfecto, nos vemos en 6 días para ver cómo le haces para que yo esté igual que mi vecino. Cuando tú empiezas seguro a hacerle estas preguntas a la persona que se sienta junto a ti, se siente incómodo, no le gusta, ¿no? A lo mejor dice, ay, Edgar, yo contigo no quiero trabajar, ahí nos vemos mejor, ya me voy a mi casa a buscar otra persona con quien hablar de inversiones. No lo sé, tú tendrás una mejor respuesta para eso, quizá. Sí, hablar de dinero no es fácil. No nos enseñaron, ¿no? Regresamos al tema, es un tema educativo, un tema formativo. En la escuela, tú y yo sabemos que esto no pasa, ¿no? Nadie te enseña este tipo de temas y en la casa, esto pues tampoco, ¿no? Es muy novedoso. Tal vez también seamos la primera generación que ya está vinculando este tema a la plática familiar, a la cotidianidad diaria. Y esta cotidianidad de todos los días, pues también implica a veces, en efecto, ir aprendiendo, pero a veces, Regina, el aprender conlleva caerte y a veces aprendemos más de los malos momentos que de los buenos. Cuando tú empezaste a hacer tus pininos en materia de gestión patrimonial, a comprar tal vez tu primer seguro de vida, a sacar tu primera tarjeta de crédito, a tener tu primera chequera. Decías, hoy los chicos ya no conocen las chequeras, pero a lo mejor tú tuviste tu primer cuenta de nómina, no lo sé. ¿Cómo fue? ¿En qué? Platícanos, ¿cuál fue tu primera inversión, Regina? ¿En qué invertiste? Mi primera inversión fue, bueno, ahí sí te debo decir que, o sea, estoy rodeada de economistas, entonces eso también ayudaba, pero mi primera inversión sí fue en bolsa. En cuanto pude juntar un primer ahorro, compré fondos de inversión eh, que compartía con mis hermanos, ¿no? O sea, como que ahí poníamos el ahorro todos hasta que tuvimos suficiente, digamos, capacidad, edad y demás para que cada quien tuviera una cuenta, porque también te acuerdas que, no sé tú, pero en mi caso había como solo un banco que permitía abrir cuentas para niños y era, o sea, era una tarjeta con miles de colores y pues era una tarjeta de ahorro, ¿no? Que pues no generaba absolutamente nada. Entonces, mi primera inversión fue así, o sea, sí fue un ejercicio familiar, como decir, bueno, les tienen que ir aprendiendo esto, pero fue algo que hicimos desde muy pequeños y que no hubo seguimiento de alguna manera constante, ¿no? Sino como que más bien era, bueno, ahora llegó el fin de año y junten sus ahorros y vuélvanlos a poner aquí. O sea, como que era algo que sucedía una vez al año, nada más, ¿no? Entonces, ya que cuando te digo que yo quería irme a estudiar fuera, saqué ese dinero, entonces mi primera inversión a lo mejor fue en mí, porque lo puse todo para poderme ir a estudiar, y no fue hasta que regresé, pedí un financiamiento, entonces por eso te digo que es medio extraño porque me tardé mucho en empezar a invertir,
pedí un financiamiento para poderme ir a estudiar, entonces todavía me tardé 10 años en poderlo pagar. Y no fue hasta que pagué ese financiamiento que empecé a invertir de nuevo, o sea, que realmente dije, bueno, ahora lo que estaba destinando a mis créditos educativos se tiene que ir a algún lado y entonces abrí mi primera cuenta real de inversión. Y de nuevo fueron fondos de inversión siguiendo al IPC. Era quizá lo que había en ese momento eh, y, y así fui un poco entendiendo cómo funcionaba, ¿no? Después lo pasé todo a CETES en algún momento porque me sentía más cómoda ahí. Te digo que yo sí veía subir y bajar y no lo aguantaba mucho. Y después aprendí a que tenía que establecer metas diferentes, ¿no? O sea, que si mi dinero era para una vacación que tenía más cercana, entonces pues evidentemente no podía ponerlo en el instrumento de renta variable y entonces me di cuenta que más bien lo que a mí me funcionaba era pensar en eso, pensar en metas y en objetivos muy claros con X número de meses o de años que tenía yo para lograrlo y entonces así establecer mis inversiones. La otra primera inversión importante fue cuando nació mi primer hijo y entonces, digo, más allá de los seguros médicos, lo que hice fue un seguro de vida con un componente de ahorro que me permitiera, en dado caso, sentirme cómoda de que algo podría dejarle. Sí, sí, sí. La, el ahorro y la inversión suelen ir de la mano con nuestras etapas de vida, ¿no? Y de hecho debe de ser así. Una persona que inicia su curva profesional, pues debería de estar pensando a lo mejor como tú para mejorar su ingreso, seguir estudiando, ¿no? Invertir en educación. Y luego esto cambia, ¿no? Cuando llegan los hijos y ahí, bueno, pues viene un embudo porque la mayor parte de los recursos se tienen que ir, pues, a quien está en este momento llegando a la familia y empezar a pensar en las coberturas, ¿no? A mí me pasó igual. Cuando llega mi primer hijo, se me viene a la cabeza lo que en algún momento alguien me había querido vender, que era un seguro de vida, y yo soltero, sin familia, decía, pues, ¿y para qué, no? Y en efecto, no era el momento adecuado. Llega mi primer hijo y lo primero que apela mi conciencia, porque además cuando me lo vendieron, me pusieron un video, me acuerdo, ¿no? Y este video pues, era una historia tristísima. ¿Sabes? El seguro apela mucho a las emociones, Sí. ¿no? En general creo que todo lo que tiene que ver con dinero tiene que apelar a moverte algo, ¿no? Es una terapia un poco de choque, diría alguien. Y me acuerdo que yo compro mi seguro de vida. Y luego, bueno, en mi curva profesional voy avanzando y en la medida en la que, bueno, vas teniendo más ingreso, pues te vas forzando a ahorrar, a invertir también un poco más. En este sentido, tú estableciendo que tú platicas con mucha gente, seguramente, que se acerca y te pregunta sobre tu libro. El mexicano eh, es una persona que quiere aprender de ahorro, de inversión, de crédito, de endeudamiento, o tú percibes que vivimos, como decía alguien, ¿no? Aventamos la casa por la ventana y ahí Dios dirá mañana de qué vivimos, ¿no? Es un tema idiosincrático, ¿no? ¿Tú cómo percibes al mexicano? ¿Sí quiere hacerlo o de plano somos como que, pues ya Dios dirá luego qué pasa con nuestra vida? A ver, yo creo que hay de todo y por su orden. O sea, creo que hay muchas personas en México que efectivamente dicen esto de alguna manera se resolverá y está más allá de mí. Eh, y a algunos les funciona y a otros no, ¿no? Porque además hay historias geniales de personas que dicen, es que yo lo dejé todo a la suerte y pues me funcionó. Está increíble eso. Lo que creo es que hay a lo mejor una historia de 100, ¿no? Que logran eso y después son 99 que si lo dejaron a la suerte, pues les fue fatal. Entonces, creo que hay de todo. Yo sí creo que hay un interés, creo que le diste al clavo hace rato en términos de la economía ha cambiado, ¿no? Llevamos inflaciones estables y un tipo de cambio, digo, no en los últimos 2 años porque vimos ese 10%, ¿no? Pero llevábamos un rato con una inflación estable, con un tipo de cambio que funcionaba, que de alguna manera permitían
ese pensar en el dinero como algo que no solo era para la necesidad del día siguiente que ya no te iba a alcanzar si no lo comprabas en ese momento. Entonces, y una de las herramientas en donde lo puedes ver es la encuesta nacional de inclusión financiera. O sea, los mexicanos hemos cambiado desde que se empezó a hacer esa encuesta al día de hoy, pues hay más personas que pagan sus tarjetas de crédito en totalidad, ¿no? Que son totaleros. Entonces, eso habla muchísimo de los mexicanos. Hemos aprendido a usar este producto financiero y ahora hemos aprendido a que además hay que pagarlo siempre mes a mes completo. Entonces, creo que sí queremos aprender de dinero, creo que sí queremos saber cómo ahorrarlo, creo que sí queremos hacer que este crezca, ¿no? E invertirlo y verlo crecer. La cosa es que no hemos encontrado, a ver, no es fácil, por un lado, estamos empezando en comparación con otros países en términos de educación financiera y de estabilidad macroeconómica, quizá, y además luego se nos viene la pandemia, no lo sé, creo que es un tema más bien de que nos cuesta trabajo esa constancia. A veces, y esto puede sonar muy simplista, pero somos un país que cada vez estamos más gordo, ¿no? Un país que tiene unos índices de obesidad infantil sumamente altos. Y no es que no sepamos qué es lo que no debemos comer, ¿no? Creo que un poco con el dinero hay un paralelismo que por lo menos a mí me ha funcionado. A mí me encanta comer y me encantan el azúcar y me encantan los pasteles y si pudiera comería pan todos los días, todo el tiempo. Pero tengo un cierto autocontrol porque sé que eso pues me va a hacer daño, podría hacer que me dé diabetes, podría hacer que después además mi tema médico y de salud me salga muchísimo más caro de lo que quiero que me salga, ¿no? Entonces trato de prevenir eso cuidándome. Y con el dinero es igual. Y yo creo que es más bien esa parte la más compleja, que en México, pues si veníamos de una crisis en la otra, pues sí estábamos viviendo en ese día a día de decisiones inmediatas y planear hacia adelante y pensar en el largo plazo no era algo que tuviéramos que hacer o que pudiéramos hacer. Y estamos aprendiendo a hacerlo ahora. Entonces, no sé, creo que no es tan fácil, creo que sí es un cambio y creo que lo que nos sucede es eso, que en este mundo de la inmediatez, pues es muchísimo más fácil dejarnos o permitirnos el dulce, la golosina, el pan, el exceso de sodio, comprar la comida que está hecha en vez de hacerla en casa porque no queremos planear, porque no nos damos ese tiempo y con el dinero es igual. Entonces te diría que no es un tema como de que culturalmente no nos importa el dinero y no queremos hacerlo, no, es un tema en donde estamos aprendiendo a pensar en el largo plazo, a prevenir y a tomar decisiones poniéndonos a nosotros mismos pues en prioridad número uno. Y eso es tanto en la parte de salud como en la parte de salud financiera. Sí, sí, conozco un buen inversionista desde hace mucho tiempo, que es médico, y que él cada vez que lo veo me dice, oiga, don Edgar, al mexicano hay dos cosas que le duelen que le toquen. Una es la cartera, el dinero, y otra la salud. Y a veces nos duele que nos toquen más la cartera que la salud. El mexicano suele tener, pues sí, este tema del dinero muy arraigado, pero no sabemos cómo manejarnos con él, la relación que tenemos con el dinero, además en lo individual o en pareja, por ejemplo, nos puede generar, es una de las principales causas de estrés. También el tema del dinero es una de las principales causas de divorcio, pero, pero bueno, hemos ido aprendiendo, como tú decías, poco a poco. Cuando tú has llevado esta curva a la par, escribir y también irte formando en materia financiera, ¿en dónde consideras tú, Regina, que al mexicano le interesa más vincularse? Te pongo un ejemplo. Hace 20, 30 años hablábamos todo el día del tipo de cambio. Todo tenía que ver con los dólares, ¿te acuerdas, no? Sí. Y hoy sigue siendo, todavía apelamos un poco a este tema, ¿no? Hoy no creeríamos, este programa se está grabando un 21 de agosto, y bueno, tener tipo de cambio dólares muy pegadito a 17 bajos era algo que a lo mejor ni empezando el sexenio, y a lo mejor hace un mes o hace 4 o 5 años lo habríamos
preveído, ¿no? ¿En dónde consideras tú que el mexicano le hace falta más, a lo mejor más educación? En materia de inversión, en materia de crédito, en materia de seguros, ¿dónde crees tú que deberíamos de ser un poquito más inquisitivos? Creo que hoy nos está doliendo mucho el crédito. Creo que la pandemia sí fue un parteaguas en donde hubo muchas familias, hogares, individuos que lograron ahorrar, ¿no? Y lo vimos en ese como incremento de la captación bancaria al inicio de la pandemia. Pero después la crisis y la inflación han hecho que el pedir prestado también fuera una necesidad. Y si bien ahora te decía, esto parece contradecir lo que te decía hace rato de que somos más mexicanos totaleros, pues sí, hemos aprendido a pagar la tarjeta de manera totalera porque pues nos dimos cuenta de que eso salía muy caro. Pero eso no quiere decir que hayamos terminado de entender el crédito en un sentido en el que el crédito sí puede ser una palanca de crecimiento, ¿no? De que el crédito no necesariamente es para salir de un apuro o para cubrir un apuro más viejo o para salir de un momento en donde los ingresos se redujeron, porque eso sí sucedió y además las cosas o el costo de vida aumentó, que es lo que sí vimos durante la pandemia, sino que el crédito tenemos que verlo como pues una herramienta que nos permita crecer. Eh, y, y, y creo que en el crédito hipotecario quizá es el ejemplo más claro que ahora puedo pensar, pero cuando vas a pedir un financiamiento para tener una casa, que es digamos, un bien inmueble que te va a permitir tener estabilidad a largo plazo o tener algo que después puedas rentar y tener un ingreso extra o tener algo que quieras heredar a tus hijos, no sé, ¿no? Pues nos puede permitir generar patrimonio, que eso es un poco con lo que empezamos esta conversación, ¿no? Que me decías, ¿dónde empezaste esa parte de decisiones de generación de patrimonio? Creo que ahí todavía nos falta, ahí todavía podemos aprender mucho, que, la manera en la que manejamos los créditos o para la cual los usamos, todavía no terminamos de realmente darle la vuelta a ese instrumento para que sea algo que nos ayude, en vez de que después nos cueste mucho trabajo pagarlos y que estemos entonces en esta como círculo vicioso en donde pido prestado para pagar, pero luego vuelvo a pedir, pero luego, ¿no? Y también creo que hay momentos en la vida en donde esa misma circunstancia, y lo he escuchado como en historias de muchos emprendedores, les permite, por ejemplo, poner un negocio que después es exitoso, ¿no? Por eso te decía que al final todo termina siendo ¿y esto por qué lo estás decidiendo tú, ¿no? Oye, me estoy endeudando porque quiero abrir un negocio, no hay otra manera de hacerlo, la única forma en la que puedo financiarlo es así, no tengo amigos y familiares que quieran apostarle al negocio que yo tengo, el ahorro que tenía ya lo invertí. Bueno, esa decisión puede ser la correcta para muchos y ha sido la correcta para muchos emprendedores, ¿no? Endeudarse, pasarla fatal con sus tarjetas de crédito, pagar una con la otra, sacar otro crédito para pagar y después funciona. El tema es que establezcas la estrategia, que sepas qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y en qué momento ya dices, se acabó, ¿no? Esto ya es un error y voy a aprender de este error hacia adelante, o ya lo logré, ya estoy estable y entonces puedo pagar este financiamiento agresivo que tomé porque no tenía acceso a ningún otro, pero lo utilicé como una suerte de trampolín, algo dolorosa para lograr lo que quería. Y ahí me parece que todavía podemos aprender mucho. Sí, sí, ahorita tocabas el tema de los bienes raíces y tal vez también seamos la primera generación que ya tiene la posibilidad de invertir en un abanico muy extenso de activos de inversión que no sean bienes raíces, ¿no? Todavía a nuestros papás les tocó explicarnos que la única forma de invertir era comprando tierrita, varillas y ladrillos, no había otra forma. Hoy ya el mundo, México, el sistema bursátil nacional es completamente diferente. Yo empecé a trabajar en una casa de bolsa, empezando literalmente el siglo, y bueno, pues sí, en efecto, había, como tú ahorita decías, algunos que otros fondos de inversión. En realidad, donde yo trabajé, había cuatro. Era un fondo de bonos gubernamentales,
Era un fondo que tenía en el estomaguito dólares, tal cual, para tener un activo de cobertura natural, y un fondo que estaba indexado al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, y otro fondo de bonos gubernamentales de largo plazo. No había otra cosa. Hoy ya, con tu teléfono, con el mío, ahorita en media hora podríamos abrir una cuenta, un contrato de intermediación bursátil en un ratito, y tener acceso literalmente a cualquier activo de inversión que exista en el mundo, en el sistema internacional de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Institucional de Valores. Hay más de 5,000 títulos inscritos, y uno puede comprar prácticamente cualquier índice, cualquier región, cualquier sector, el planeta completo, a través de algunos títulos llamados ETFs. ¿Qué opinas, Regina, de esta dualidad sobre invertir en bienes raíces y invertir en activos bursátiles? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿A quién sí, a quién no? A ver, a mí me encanta que las opciones existan, ¿eh? Me parece súper interesante lo que estamos viendo. Me parece que además podemos elegir invertir en pedazos, ¿no? O fracciones de ladrillos y varillas, como decías tú, o terrenos. O sea, el tener esa posibilidad me parece espectacular. Creo que es más bien una cuestión, como decías tú, de momento de vida, de perfil, y sobre todo, de nuevo, de volverte a hacer esta pregunta de qué es lo que tú quieres, ¿no? Antes, cuando una persona te decía que rentaba en la casa en donde vivía, le decías, pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso es una tontería, ¿no? Y ahora las personas te pueden decir, oye, pues sí, yo rento donde vivo porque, ¿qué crees? Tengo mi dinero invertido en propiedades, ¿no? En propiedades comerciales o en propiedades que industriales, ¿no? Que ahora resulta que están en algunas fibras, en donde puedes invertir en, yo qué sé, algún proveedor que después le venda cables a Tesla en la fábrica de Monterrey, ¿no? Por decirte algo. Entonces, esa oportunidad lo único que hace es abrir la puerta a que tú puedas decidir mejor qué es lo que se apega a ti. No todos están hechos para un crédito hipotecario a 30 años para hacerse de una propiedad, ¿no? No todos están hechos para pagar una renta y tener un compromiso de una renta por el resto de su vida porque tienen el dinero en otro lado. Creo que ahí es donde viene esa parte de nuevo de regresar y preguntar por qué lo estoy haciendo y por qué esto es lo correcto para mí y yo qué es lo que quiero y cómo me hace sentir este dinero, esta inversión, dónde me genera tranquilidad, dónde siento esa tranquilidad o dónde siento ese riesgo y qué otras decisiones a lo mejor me impiden hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniendo este dinero en una propiedad como ladrillos y varillas cuando me gustaría ponerlo en otro lado. Entonces, me parece que hay que balancear todo eso, hay que balancear tu perfil como persona, lo que tú quieres, hay que balancear el momento de vida, porque también creo que hace rato decías, ay, bueno, alguien que antes de que tú tuvieras a tu primer hijo, pues un seguro de vida no te hacía ningún sentido, ¿no? Y probablemente tomaste decisiones de inversión muchísimo más arriesgadas de las que puedes a lo mejor tomar hoy, ¿no? Porque al final responde a un momento de vida y a una realidad distinta. No es lo mismo tener un hijo y saber que tienes que apoyarlo con la universidad, ¿no? Los años que le falten y luego tener otro chiquito que dices, y cuando llegue a la universidad me va a salir en lo doble de lo que salió la del primero, ¿no? Entonces, eso hace que tu perspectiva cambie y que por lo tanto también cambien tus inversiones y quieras bajarle al riesgo o maximizar la rentabilidad, no lo sé. Entonces, te diría que yo creo que lo peor que podríamos hacer es decir, si tienes 20 años y no tienes dependientes económicos, entonces tienes que tener tu dinero totalmente puesto, ¿no? Si te interesan los bienes y raíces, entonces aprovecha y éntrale a las fibras o éntrale a los ETFs o éntrale porque no responde a un a un perfilamiento tan sencillo, ¿no? Creo que hay que ver esta persona qué planes tiene en los siguientes 3, 4, 5, 6 años para ver también qué parte de su portafolio tendría que poner en ese lugar, ¿no? Porque además es, pues, cuánto tienes para invertir para decidir si te vas a meter en el rollo de sí comprar un terreno y unos ladrillos o si mejor lo inviertes en un lugar en donde nunca vas a ver
ni la tierra, ni los ladrillos, ni las varillas, pero algo de eso te va a estar regresando a tu bolsa mes a mes. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Y me gusta mucho cómo enfatizas esta parte de que cada persona, así como una cebra, tiene las rayas diferentes en materia de inversión. No hay dos inversionistas iguales en este mundo. Y es común que a veces el inversor, sobre todo el muy principiante, te dice, bueno, hazme un portafolio de inversión, tú que le sabes a esto, como el que tú tienes, ¿no? Pero obviamente eso no funciona porque mis objetivos, mi horizonte temporal, mi experiencia, mis necesidades de flujo de efectivo son completamente diferentes a las de otro individuo. Y esto en materia técnica se le denomina perfil del inversionista, que es ya de hecho un documento oficial obligatorio que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le exige, nos exige a todos los intermediarios, a todos los asesores registrados ante la MIB, hacer antes de que el inversionista ponga un peso en su contrato de intermediación bursátil. No pueden invertir, esto es algo que todos los inversionistas que van a empezar deben de tener muy claro. Ustedes no pueden invertir un peso si no se les aplicó este cuestionario previamente. Y ya como el médico, ¿no? Ahorita que hablaba, a mí también el médico, los médicos y la parte de gestión patrimonial me hace mucho sentido, ¿no? Es como ir al médico, ¿no? El médico no te dice, tómate este antibiótico y este analgésico sin antes haberte dado un diagnóstico. ¿Y cómo obtuvo el diagnóstico, Regina? Te pregunto, oye, Regina, ¿desde cuándo te duele? A ver, acuéstate, dime dónde te duele, pon tu mano, ¿no? Ya que el médico tiene el diagnóstico, entonces sí te asigna un tratamiento. Y así es exactamente cómo funciona la inversión, a través de este marco perfilatorio que determina si eres conservadora, moderada, agresiva. Y hoy, Regina, en este contexto, ¿qué perfil de inversionista tiene? Hoy Regina está siendo un poco más arriesgada de lo que era hace un par de años. Eh, Debo decir que hace rato decías que es muy interesante aprender de los errores. Yo he cometido todos y cada uno de los errores en la lista de lo que no debes hacer con tus finanzas, todos. Eh, y eso ha sido muy interesante en este proceso porque creo que sí he aprendido de alguna manera esto que te decía yo de ser autodidacta, ¿no? De tener muchísima información y de tratar de aplicarla y después cometer errores, permite que luego como que reencuentres el camino que mejor te funciona. Yo hoy estoy siendo un poco más arriesgada en mis inversiones de lo que era hace un par de años. Entonces tengo un perfilamiento, digamos, de moderado a arriesgado, pero no soy súper arriesgada. Ya, ya. Y actualmente, ¿qué te gusta para invertir? ETFs, igual fondos de inversión, ya haces un poquito de compra en directo de acciones, utilizas algún papel bancario. ¿Qué haces en materia de inversión? Tengo, o sea, inversiones en fondos porque eso siempre me ha hecho sentir tranquila, entonces de alguna manera balanceo mi necesidad de tranquilidad con eso y sigo haciéndolo porque me siento además muy cómoda con eso. Llevo un tiempo un poco ya entrando a la parte de ETFs y me gusta muchísimo, o sea, me parece que es interesante y que balancea mi portafolio o me permite súper diversificar mi portafolio, ¿no? De alguna manera, porque es una panza grandota en donde caben un montón de cosas, incluso más grande que los fondos de inversión y en donde tengo acceso a cosas que me parecen mucho más interesantes. Y ahora este componente de mayor riesgo al que me refería un poco es que he entrado ya a hacer más bien inversiones activas en empresas startups. Y eso sí es algo que estoy empezando a hacer, estoy empezando a entender y a saborear y a ver si las preguntas que hice fueron las correctas. Sí, es muy importante saber qué preguntar. A veces es más importante el saber qué preguntar que la respuesta, porque si hacemos la pregunta equivocada, esta nos va a llevar a ningún lado. Preguntas son iguales o es un equivalente a inquietudes. Y cuando empezamos la pandemia, Regina, tú, yo y toda la gente en este planeta tenía muchas inquietudes y de esas inquietudes se desprendieron nuevas personas. Yo sí, en lo personal, percibo un Edgar muy diferente al que se enteró en marzo de aquel año 2020, de que estábamos por enfrentarnos al reto de salud pública más importante de la historia de la humanidad, también el reto más importante económico,
me entiendo como un profesionista, como un padre de familia, como una persona completamente, diametralmente diferente. Aprendí mucho. Regina, ¿qué le dejó profesionalmente y personalmente la pandemia? Para mí la pandemia fue una suerte de, o sea, en la parte quizá profesional y económica y personal, de quitarme muchos pesos de encima. Me di cuenta que había cosas que hacía que no disfrutaba mucho y que dejé de hacer por la pandemia y que no quiero volver a hacer jamás y que no me interesa invertir mi tiempo en eso. Y creo que eso me pasó en general, me hice mucho más ligera en términos de todas estas cargas, o estoy tratando, porque todavía no lo logro, pero la pandemia me ha llevado hacia eso, a que hay que viajar mucho más ligeros en términos de los compromisos, en términos de lo que uno hacía un poco como de, bueno, pues es que esto es parte de mi trabajo, entonces medio lo tengo que hacer, ¿no? Me he dado cuenta de que yo puedo ser muy profesional sin tener que acudir a todos los eventos que antes tenía o que percibía que tenía que acudir para hacer bien mi trabajo, ¿no? Y a valorar muchísimo el tiempo y con quién lo comparto. Y esa es parte de esa ligereza, ¿no? Al final, la pandemia lo que nos hizo también fue encontrar aquellas personas que si tenías la posibilidad de encerrarte en tu casa, ¿no? Porque creo que también eso es importante. En mi caso, yo tuve ese privilegio de encerrarme en mi casa y de tener a mis hijos conectados en la escuela y de hacer trabajo desde mi casa. Eh, Cuando ibas a salir, ¿no? Ibas a ver a alguien, esa persona, pues ibas a correr un riesgo, ¿no? Ibas a correr el riesgo de si te ibas o no te ibas a contagiar. Y esto hablo de muy al inicio de la pandemia, ¿no? Y creo que aprendimos también a elegir con quién queríamos pasar nuestro tiempo y con quién queríamos compartir. Y me parece que esa es para mí una de las lecciones más grandes. Ahora te lo explico en una parte personal y profesional, pero en términos de dinero, también me deshice de muchos gastos y de muchas cosas que yo percibía como necesidades, que me parece hoy que no son nada necesidades y que dejé de gastar. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Regina, tres, tres mandamientos que tenga Regina Reyes Heroles en materia de su gestión de dinero. Vas a seguir cometiendo errores y de todos esos vas a aprender. Se vale perder el camino que tenías establecido, se vale irte a la derecha cuando tenías pensado que tenías que seguir derecho o irte a la izquierda y vas a regresar después. O sea, estas desviaciones que parecían que podrían dejarte fuera o alejarte de tu meta, a veces te permiten otro tipo de aprendizajes y conocimiento para regresar y hacerlo mejor. Y tres, el dinero es tan solo una herramienta que te puede generar mucha tranquilidad y mucha posibilidad de tomar las decisiones de lo que a ti te gusta hacer. ¿Tú hoy le darías un consejo a la Regina que empezó en este medio? ¿Qué le dirías? ¿Hay algo importante? Sí, le diría, invierte muchísimo antes de lo que empecé a invertir, hazlo mucho más constante, porque tenía temporadas en las que no era tan constante en ese proceso de inversión para aprovechar el interés compuesto. Y sobre todo, creo que sí le diría, tu colchón para la emergencia tiene que ser más grande. Sí, sí, sí. Dos puntos. Uno, ahorita que hablabas de empezar a muy temprana edad, este proceso es muy importante. Alguna vez le preguntaron a Warren Buffett qué error había cometido él al invertir. Bueno, este tipo debe ser el mejor inversionista en la historia de la humanidad, ¿no?
y él dijo, el error más grande que cometí fue no haber empezado a invertir antes. Este tipo empezó, hoy tiene más de 90 años y empezó a invertir a la edad de 12 años. Bueno, y él por el tema del interés compuesto, ¿no? Albert Einstein, ahora está tan de moda este tema de Oppenheimer, ¿no? Pues Albert Einstein, que es un físico fantástico, un matemático genial, que un poco, a lo mejor no mucho entendía de lo que tú y yo ahorita hablamos, pero sí entendía el poder de las matemáticas, y él decía, él escribió, el poder más importante, la fuerza más poderosa del universo, no es el átomo, no es el electrón, no es el protón, es el interés compuesto, ¿no? Esta capacidad de que el dinero en el largo plazo, por un componente de tiempo, genera una masa crítica impresionante, ¿no? Y otro punto que ahorita comentabas, pues esta parte de la constancia, ¿no? El mexicano suele ser muy poco constante en lo que hace. Tenemos cualquier cantidad de memes, cualquier cantidad de, ¿no? ¿Y cómo te fue, ¿no? En febrero con el tema de la dieta, con el tema del gimnasio. Bueno, pues imagínate en alguien que para que llegue obtenga su libertad financiera, tiene que hacer esto, tiene que ahorrar, y ahorita tú lo explicaste muy bien, ¿no? Hay que tener un buen presupuesto. Si no presupuestas, si no sabes cuánto entra y cuánto sale, pues digo, ¿cómo vas a saber cuánto ahorraste, ¿no? ¿Cómo vas a ahorrar? Y luego ese ahorro, ¿cómo lo transites a inversión, ¿no? Esto lo tienes que hacer día a día, porque el ahorro no es un tema circunstancial, es un hábito, y los hábitos se componen de una cotidianidad, es día tras día. Esta cotidianidad de Regina, y en todo el tiempo que lleva en este medio, seguramente la ha llevado, ahorita hablabas de desviaciones, ¿no? Pero generalmente quienes están involucrados, quienes tienen esta vocación de la escritura, tienen también la vocación de la lectura, ¿no? Y aunque a veces por ahí solemos leer una que otra cosa, ¿qué libros nos recomendarías en materia de educación financiera, libros que te hayan marcado a ti en lo personal, en la gestión patrimonial o de tu familia? Voy a hacer trampa y voy a voltear porque están justo aquí atrás, ¿eh? Pero, sí, te lo juro. A ver, hay uno, para mí creo que hay uno que me gusta mucho ahora y que lo he retomado por cuestión de edad, pero un libro que se llama Todo lo que tienes que saber de dinero antes de los 40. Y ahora lo he retomado más bien al revés, porque yo ya pasé los 40 y entonces estoy viendo en esa retrospectiva cómo se tienen que arreglar algunas cosas y creo que eso está interesante. Ese es un libro de Roberto Morán. Después, en términos de inversiones, ahorita justo estaba yo viendo porque mira, ven, ni siquiera sé, debo decir que me lo regalaron y que ha sido lo máximo, pero ya te hice perder mucho tiempo en este proceso, pero No, encantado de que nos recomiendes libros. Yo los eh, tengo a mi derecha, yo los tengo atrás. Luego cuando estoy impartiendo algún tema y me dicen, oiga, ¿y qué libro? Pues espérame, deja, yo también me tengo que voltear y buscarlo y sí, tomarlo. y moverse. Pero bueno, The Little Book of Emerging Markets, el pequeño libro de los mercados emergentes, cómo hacer dinero en los mercados que están creciendo más en el mundo. Es un libro de Mark Mobius, que es un inversionista que trabajó muchos años en Franklin Templeton, creo que fue, ¿no? Me tocó entrevistarlo un par de veces cuando vino a México y digo, realmente entendía muy bien esta parte de los mercados emergentes y me parece un muy buen libro que lo explica muy bien para incluso aquellas personas que vivimos en un mercado emergente como México. Entonces, me gusta mucho. Y el otro que me gusta mucho es que además, digo, la verdad, lo he leído en diferentes versiones y momentos, es el pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías, porque creo que sí tiene es uno de los primeros libros que tiene un lenguaje en donde se rompía esta idea de que cuando hablabas y escribías de dinero tenían que ser libros complejos que nadie entendía, ¿no? Yo creo que ella es el primer libro que se pone un poco sobre la mesa, o que bueno, te recuerdo yo así como en ese panorama, en esos momentos, en donde sin saber nada de finanzas, podías leer y entender muchas de las cosas que estaban pasando y de cómo poder empezar a tomar decisiones financieras. Yo creo que esos tres son libros importantes y después tengo muchos que son de referencia, ¿sabes? Así de
quiero ir a leer ese capítulo porque sé que, ¿no? Porque funciona. Y la otra, debo decir, hay un pequeño libro que se llama The Quaker Book of Wisdom, que es el libro de conocimientos o de sabiduría cuáquera, que es un libro chiquito, me falla ahorita y no me acuerdo, o sea, se apellida Smith el autor, pero no me acuerdo el primer nombre, y que tiene una manera de ver y abordar el dinero muy interesante. Muy bien, pues ya tenemos ahí Cuatro, varias perdón. recomendaciones, además de obviamente eh, comprar y leer, vivir como reina y gastar como plebeya. Mi querida Regina, estamos concluyendo este podcast y por último me encantaría que para la gente que te ha visto, que nos ha escuchado, que ha llegado hasta este momento de este capítulo, le dieras un solo consejo en materia de su gestión patrimonial. Empieza hoy, no dejes pasar más tiempo. Súper, pues listo, ¿no? Mejor consejo creo que no puede haber. Te agradezco muchísimo, Regina. Rankia es y siempre será tu casa. Edgar, muchas gracias a ti, a toda la audiencia y a Rankia por la invitación y de verdad por el tiempo para la entrevista. Muy bien, ha sido otro episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto.